Feliz comienzo del remozado Monagas SC. Números perfectos del Monaguitas, par de victorias en igual número de salidas en el naciente torneo Clausura, temporada 2018 del fútbol rentado venezolano, para una cosecha de 6 puntos, 6 goles a favor y ninguno en contra. Bajo el mando de su nuevo director técnico José Manuel Rey, el cuadro de Maturín, de bajo perfil en el torneo Apertura, le está diciendo a propios y extraños en estas primeras de cambio que su faz es otra, la mejor demostración el aplastante 5-0 del pasado domingo frente al Atlético Venezuela. No todo está dicho en las huestes del conjunto oriental, pero al menos en los dos primeros encuentros jugados ha tenido una actuación de primer nivel, puesto de manifiesto en números que debe corroborar en la próxima fecha cuando se verá las caras con el campeón Zamora FC en el José Agustín La Carolina de Barinas, una verdadera prueba de fuego para saber de qué están hechos jugadores y cuerpo técnico. Quíntuple empate en el segundo lugar por mejor gol average, la Academia de Puerto Cabello, que apenas está debutando en la primera división, encabeza el grupo de 5 conjuntos que están igualados en la segunda casilla de la tabla de posiciones, gracias al nítido 1-3 que logró en el José Antonio de Acarigua, ante el pentacampeón Portuguesa FC. El nuevo cuerpo técnico, encabezado por el tachirense Pedro de Pablos, ya está dando sus frutos en el equipo del Puerto, un empate y una victoria luego de 2 partidos jugados en el campeonato, buen augurio de cara a lo que se avecina. Mineros de Guayana, respaldado por el empate en la capital del país ante el Metropolitanos, llegó a 4 puntos, hasta el momento números importantes pues ganó de local en su primera aparición y sacó un empate en carretera. Buena demostración del Deportivo Lara, dio un golpe de autoridad en su feudo del Metropolitano de Cabudare al vencer por 2-0 al campeón Zamora, quitándole un invicto de casi una decena de partidos a los comandados por el profesor Alicañas, y con el triunfo sumar 4 unidades en la tabla. Sudó la gota gorda la plantilla carabobeña para dar cuenta del buen conjunto de Estudiantes de Caracas, tuvo que esperar hasta bien entrado el partido para anotar el solitario gol que le dio la victoria por 1-0 y corroborar que independientemente se presente o no en su estadio el domingo jugó en Cabudare, siempre es complicado arañarle puntos cuando furia de local. Arrancó con buen pie el ex técnico del Deportivo Táchira, Francesco Stifano, al contrario de la campaña gris al frente del aurinegro, con el Zulia FC. Le está sonando la flauta, 4 puntos en 2 encuentros, triunfo contra el propio conjunto tachirense en Maracaibo y empate el pasado domingo en Puerto La Cruz, incluso empezó ganando al Deportivo La Guaira. Táchira sumó de a 3 en carretera sin ser un dechado de virtudes, aún con varios detalles por corregir. El 8 veces campeón nacional logró mantener una victoria tempranera, tanto de Joan Moreno a los 5 minutos para finalmente traerse los 3 puntos para su casa, de suma importancia tomando en cuenta que en la primera salida perdió con el Zulia FC. En la capital maravina, todavía adolece el equipo de un volante de segunda línea, el tradicional número 10 que surta de balones a los atacantes, el hombre pensante en la mitad del campo, pues de acuerdo a lo visto por la televisión, independientemente que el rival de turno es bastante liviano, sufrió para mantener el 0-1, tuvo en su arquero el Ángel Salvador. Habrá que ver al Deportivo Táchira con el 11 ideal, la presencia de Víctor Aquino en todo su esplendor y el debut de Ronaldo Lucena, que ahora está defendiendo la selección vinotinto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia.
Para este domingo tiene el plantel dirigido por Alex Payares un buen examen. Enfrenta en el Estadio Pueblo Nuevo al Deportivo La Guaira, que pese a sumar apenas un punto de 6 posibles, ante el Zulia FC, remontó un marcador adverso desde los 2 primeros minutos y con el correr del tiempo hizo méritos de cara al triunfo. En el resto de la fecha, el Trujillanos debutó en buena forma al dar cuenta del Aragua FC por 2-0, y el Caracas FC, que viene de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugó su primer partido de visitante contra el Estudiantes de Mérida y al final de los 90 minutos se llevó un empate a un tanto pese a la serie de bajas con que jugó.